realizar una exploración neurológica. ¿En qué consiste? Yo voy a revisar al paciente las diferentes funciones que puede realizar a través de su sistema nervioso para diagnosticar alguna anomalía que exista en él. Y bueno, la primera prueba que vamos a realizar van a ser las funciones mentales superiores. Las funciones mentales superiores relacionan el estado de alerta, el ánimo, el razonamiento y el juicio. Para detectar si el paciente tiene un buen estado de alerta, la primera técnica que se va a utilizar es que yo le voy a decir al paciente que me diga una serie numérica, pero de atrás hacia adelante. Por ejemplo, de 3 en 3, pero de 30 hacia abajo. De 3 en 3, de 3 en 3, pero de 100 hacia abajo. ¿Me puedes decir una serie numérica del 100, de 7 en 7 hacia atrás? No toda. El 93, 70 y... No. Ah, no, ya me equivoqué. 80 y... Bueno, está muy complicado. Pero del 30, de 3 en 3 hacia abajo. 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6 y 3. Esa es para revisar el estado de alerta. Nosotros no podemos proseguir con la exploración neurológica si el paciente no está en un estado de alerta. El estado de ánimo, ese lo podemos apreciar por cómo el paciente va a reaccionar frente a diversos estímulos o emociones. Y también lo podemos apreciar por cómo el paciente está vestido. Bueno, el estado de razonamiento es la capacidad que va a tener el paciente de... El razonamiento es la capacidad que va a tener el paciente de actuar frente a un hecho o situación. La memoria es la capacidad que tendrá el paciente de recordar hechos a corto y a largo plazo. Por ejemplo, ¿me podrías mencionar qué fue lo que hiciste ayer? ¿Qué comiste? ¿A qué hora te dormiste? A la 1. Esa sería la memoria a corto plazo. La memoria a largo plazo se le puede preguntar hechos que ella recuerde acerca de su familia a lo largo de su vida. ¿Me podrías decir si recuerdas en qué primaria ibas? Sí, en la Francisco de Franco. ¿Con quién vivías a la edad de 10 años? Con mi mamá. Aquí podemos apreciar que el paciente tiene un buen estado de memoria de largo y corto plazo. Y bueno, la última función mental es el juicio, que es la capacidad del paciente que tiene para emitir una interpretación razonable sobre una situación. Esta la podemos evaluar cuando le preguntamos al paciente que si nos puede contar una historia breve de algún hecho que se le ocurra. ¿Me puedes contar una historia así breve, de lo que sea, de lo que te ocurra? Cuando me caí de chiquita. Sí. Pues yo estaba jugando en la calle y estaba jugando con la bicicleta y no sabía andar bien en bicicleta. Y así podemos evaluar el juicio de nuestro paciente. La siguiente parte de la exploración neurológica consiste en evaluar los pares craneales de nuestro paciente. El primer par craneal es el nervio olfatorio. Este nervio va a encargarse de mandar los estímulos olorosos hacia el cerebro y así el paciente puede identificar qué es lo que está oliendo. Para realizar esta exploración, le vamos a pedir al paciente que cierre los ojos y yo voy a cubrir una narina y le voy a acercar la sustancia para que él logre identificar de qué se trata. ¿Podrías cerrar los ojos, por favor? Te voy a acercar una sustancia y tú la vas a ver y me vas a decir si puedes identificar ese olor. Lo voy a hacer primero del lado de una narina y después del otro. ¿Puedes identificar?
El par craneal número 1 se va a explorar de esta manera. Ahora vamos con el par craneal número 2, el cual es el nervio óptico. En él vamos a explorar la visión del paciente. La exploración del segundo par craneal, llamado nervio óptico, se va a llevar a cabo por medio de 3 técnicas. La primera va a ser agudeza visual, la segunda campimetría y la tercera exploración de fondo de ojo. La de agudeza visual consiste en que en el consultorio va a haber una carta que se llama carta de Snell. Esta carta va a tener letras en líneas y de tamaño decreciente. El paciente va a ser capaz de percibir todas las letras a una distancia de 6 metros. La segunda prueba es la campimetría, en la cual yo con mis manos voy a hacer al paciente estímulos visuales y él va a ser capaz de percibir qué mano es la que estoy moviendo. Para ello necesito pedirle que se cubra un ojo mientras evalúo uno y viceversa. ¿Se podría cubrir un ojo, por favor? Voy a hacerle estímulos con las manos a una distancia no tan cerca por tan lejos, y usted me va a decir qué mano es la que se está moviendo. ¿Me podría contestar la pregunta con su otra mano, por favor? Ok, empezamos. Las dos. Ahora podría tapar su otro ojo, por favor. Las dos. Acá. Arriba. Arriba. Abajo. Bien. El paciente en ningún momento tiene que mover la cabeza, sino simplemente tiene que ser capaz de percibir el movimiento con la vista. Ahora la siguiente prueba va a ser la exploración de fondo de ojo, en la cual se va a utilizar un oftalmoscopio. El médico se tiene que colocar a cierta distancia del paciente y le va a pedir que mire un punto fijo hacia el horizonte. Después, con el oftalmoscopio, el doctor se va a acercar hacia el paciente para observar la retina de nuestro paciente. Lo que queremos observar en esta prueba es en qué estado se encuentra la mácula y la papila, que no estén eritematosas, que no estén dañadas o que no tengan un color extraño. Estas pruebas se van a realizar para evaluar el nervio óptico. El siguiente nervio óptico va a ser el oculomotor, el troclear y el abducens. Estos se van a evaluar en conjunto, ya que se encargan de inervar la musculatura extrínseca del ojo y por lo tanto se van a encargar de realizar los movimientos oculares del paciente. Entonces, esta prueba la vamos a realizar pidiéndole al paciente que mire un objeto fijo y que fije su cabeza y solamente tiene que seguir con el ojo los movimientos del objeto. Le vamos a pedir que igual en ningún momento tiene que mover la cabeza y que se tape el ojo contrario a la prueba. ¿Puede cubrir su ojo, por favor? El primer movimiento va a ser de medial hacia lateral, luego de lateral hacia medial y después en forma de cruz. Esta prueba se tiene que realizar con ambos ojos. ¿Podría taparse el otro ojo, por favor? La siguiente prueba que podemos utilizar es pedirle al paciente que cierre los ojos y que los abra. Puede cerrar los ojos, por favor. Ahora puede cerrar los ojos. Y nosotros vamos a intentar elevar los párpados del paciente. También aquí debemos evaluar que el paciente no tenga tos impalpebral. La siguiente
prueba que vamos a realizar va a ser para comprobar el funcionamiento de la musculatura intrínseca. Esto significa que nosotros vamos a poder apreciar los movimientos de la pupila, el reflejo de acomodación. La musculatura que revisaremos a continuación van a ser los músculos intrínsecos del ojo. Esta prueba se va a dividir en tres. La primera va a ser que vamos a revisar que los ojos tengan el mismo tamaño de la pupila, que las pupilas sean simétricas. Bien, la siguiente prueba que vamos a realizar va a ser la del reflejo consensual, en la cual vamos a explorar un ojo con la luz y vamos a revisar el estímulo. Vamos a poner una barrera entre los dos ojos y vamos a revisar el estímulo que va a realizar el otro. El reflejo consensual es el estímulo que va a realizar el ojo contrario al que recibe el estímulo luminoso. Y la siguiente prueba va a ser el reflejo de acomodación. Con un objeto yo me voy a acercar al paciente y le voy a pedir otra vez que mire un punto fijo hacia el horizonte. Y en cuanto yo aparezca el objeto, el paciente tiene que ser capaz de poder acomodar la vista para que su pupila se enfoque en el objeto. En cuanto yo retire el objeto, el paciente tiene que volver su vista hacia el horizonte y ser capaz de enfocar el horizonte. A ver, entonces, cuando aparezca el objeto, tú tienes que mirar hacia este objeto. Y cuando yo lo quite, tú tienes que buscar un punto fijo hacia el horizonte y ver hacia el horizonte. Mira tu punto fijo en el horizonte. El objeto no se tiene que acercar mucho porque si no el paciente podría ser viscoso. Entonces tiene que estar a una distancia no tan cerca pero tampoco tan lejos. Puedes fijar tu vista en el horizonte. Aquí podemos apreciar cómo el paciente es capaz de realizar el reflejo de acomodación y cómo sus pupilas se van a hacer mióticas y mineralizar. Es del quinto par craneal. Este nervio va a tener diferentes funciones. Va a tener función sensitiva, motora y de reflejo. La primera prueba que vamos a realizar es la sensitiva. Yo con un objeto voy a tocar al paciente en el rostro y él me va a decir si siente algún estímulo. ¿Puedes cerrar los ojos, por favor? ¿Siente un estímulo? Sí. 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 Y de esta manera vamos a poder evaluar el nervio trigémino en su porción sensitiva. En su porción motora vamos a pedirle al paciente que muerda este batelenguas. Como sabemos, el nervio trigémino es el encargado de inervar a los músculos de la masticación. Entonces, podría morder esto. Ya, gracias. Otra prueba que podemos realizar para evaluar este nervio es que yo voy a colocar mis manos en la barbilla del paciente y voy a pedirle que intente abrir la boca. Y así podemos evaluar la parte motora del nervio trigémino. Y la parte del reflejo es, yo voy a estimular su conjuntiva con un objeto y él tiene que parpadear para hacerme saber que este estímulo está funcionando. Ambos ojos tienen que parpadear. Voy a ver. Así podemos evaluar el nervio trigémino en sus tres porciones. El siguiente nervio que vamos a evaluar va a ser el nervio facial.
Este nervio tiene dos porciones, una porción sensitiva y una porción gustativa. No, una porción motora y una porción gustativa. Entonces, vamos a acercarnos a nuestro paciente y vamos a pedirle que realice diversas funciones con su cara. El siguiente nervio que vamos a evaluar va a ser el nervio facial. Este nervio va a tener dos porciones, una sensitiva y una motora. La motora se va a encargar de mover todos los músculos de la cara y la sensitiva le va a dar el gusto a los 2/3 anteriores de la lengua. Entonces, vamos a pedirle a nuestro paciente que realice diferentes movimientos con la cara. ¿Podría fruncir el ceño, por favor? ¿Podría abrir y cerrar los ojos? ¿Puede apretar fuertemente los ojos? Fuerte. ¿Podría hacer una cara triste? ¿Inflar los cachetes? Y de esta manera evaluamos el nervio facial en su porción motora. Ahora, le vamos a pedir al paciente que cierre los ojos y nosotros le vamos a colocar una sustancia en los 2/3 anteriores de la lengua. El paciente debe ser capaz de identificar qué sabor es el que estoy poniendo en su lengua. Entonces voy a poner una solución en su lengua y tú me dices de qué sabor se trata. Agua con sal. Agua con azúcar. Y así evaluamos el gusto de nuestra persona o el nervio facial en su porción sensitiva. La exploración consiste en evaluar el octavo par craneal, el que recibe el nombre de vestíbulo coclear. Este nervio tiene una porción acústica y una porción vestibular. La porción acústica es que yo voy a hacer un estímulo en los pabellones auriculares del paciente y él tiene que ser capaz de percibir los estímulos. Entonces, el primer estímulo que voy a hacer es que voy a frotar mis dedos a las orillas de sus pabellones auriculares y voy a preguntarle si percibe algún sonido. Sí. La siguiente prueba va a consistir en la prueba de Romberg, la cual se realiza utilizando un diapasón. La voy a hacer con este porque no hay diapasón. Entonces, ¿cómo es esta prueba? Yo debo de golpear el diapasón en una superficie dura. El diapasón tiene que producir un sonido. Después, una vibración. El diapasón se lo voy a colocar en la fosa mastoidea y el paciente tiene que ser capaz de percibir el sonido que está produciendo el diapasón. En cuanto el paciente deje de escuchar el sonido en el proceso, la porción acústica también la vamos a evaluar utilizando un diapasón. No tenemos diapasón, pero este es como un diapasón. Entonces, ¿cómo voy a iniciar esta prueba? Yo tengo que golpear el diapasón en una superficie dura y hacer que este vibre. Después colocárselo al paciente en el proceso mastoideo. El paciente tiene que ser capaz de percibir la vibración y en cuanto termine esta vibración el paciente va a decir ya y yo voy a colocar el diapasón en el pabellón auricular. El paciente tiene que escuchar la vibración del diapasón. En el momento que deje de escuchar la vibración y de igual manera me tiene que decir ya. Esta prueba va a evaluar la conductancia acústica. Si el paciente no escucha con cierta claridad el diapasón cuando está en el pabellón auricular, esto significa una anomalía. La siguiente prueba va a ser la prueba. Esta prueba se tiene que realizar en ambos oídos. La siguiente prueba es la prueba de Weber. De igual manera voy a hacer vibrar el diapasón, pero ahora lo voy a colocar en la frente del paciente. El paciente tiene que escuchar en ambos oídos la vibración del diapasón. Si la vibración desaparece mucho antes en un oído que en otro, de igual manera se refiere a una anomalía. La siguiente prueba que vamos a realizar es la prueba vestibular. Esta prueba va a estar relacionada con el equilibrio y en ella también se va a evaluar el cerebelo. Entonces, va a constar de lo siguiente: vamos a pedirle al paciente que camine de un lado hacia otro,
de diferente manera. Entonces se puede parar, por favor, y puede pararse del otro lado. Puede caminar en tándem, que significa una punta adelante de la otra, como si fuera modelo. De regreso, pero ahora en talones. En talones, así. Ahora en puntillas. Y en línea recta. Aquí debemos de evaluar si el paciente no hace movimientos extraños con el cuerpo o se balancea a la hora de caminar. Otra prueba que se puede llevar a cabo aquí sería la prueba de Romer. Consiste en que yo le voy a pedir al paciente que se pare en forma erguida y juntando las puntas de los talones. ¿Puede pararse aquí, por favor? Derecha, juntando las puntas de los talones. El paciente tiene que permanecer ahí durante un tiempo, durante 30 segundos y después otros 30 segundos, pero con los ojos cerrados. ¿Puede cerrar los ojos, por favor? Si el paciente pierde el equilibrio, eso significa que la porción vestibular está funcionando de una manera inadecuada. Los siguientes pares craneales que vamos a evaluar va a ser el glosofaringeo, que es el número 9, y el vago. Estos se van a evaluar en conjunto, ya que generalmente funcionan así. Entonces yo voy a pedirle al paciente que abra la boca y con el abatelenguas voy a intentar tocar alguna porción de su faringe. El paciente tiene que hacer el reflejo nauseoso. Esto significa que tiene que hacer como si quisiera vomitarse. ¿Puede abrir la boca, por favor? ¿Va a sentir alguna incomodidad? ¿Puede sacar la lengua? ¿Más? Ese reflejo o esa cara tiene que hacer el paciente. Para checar también estos nervios, le vamos a pedir al paciente que abra la boca diciendo la letra A y vamos a observar cómo se eleva su úvula. Si la úvula se inclina hacia un lado o hacia el otro, eso significa que tiene algún daño hacia el lado donde se inclina la úvula. ¿Puede abrir la boca y decir A? Saque la lengua. Y así podemos explorar los pares craneales 9 y 10. El siguiente par craneal que vamos a explorar va a ser el accesorio, que es el número 11. Y este lo vamos a explorar pidiéndole al paciente que intente elevar los hombros, pero yo voy a oponer mi fuerza a esa elevación. ¿Puede elevar sus hombros, por favor? ¿Puede abrir sus manos? Y ahora viceversa, intentando bajar los hombros. También otra manera de evaluar este par craneal es pedirle al paciente que que pongas la fuerza de su cara hacia mi mano y yo con mi otra mano voy a explorar su músculo esternocleidomastoideo. Y así tenemos la evaluación del nervio accesorio. El último par craneal que nos queda por explorar va a ser el número 12 y este par craneal se encarga de inervar los músculos de la lengua. Entonces vamos a pedirle a nuestro paciente que saque la lengua y que la mueva hacia diferentes lados para observar si sus músculos están funcionando correctamente. Puede sacar la lengua, por favor, y puede moverla hacia diferentes lados, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, hacia atrás. Y así se realiza la exploración del 12º par craneal. La siguiente parte de la exploración neurológica consiste en evaluar la sensibilidad del paciente. Entonces, esta se va a dividir en diferentes partes, la cual va a ser el tacto, la vibración, el dolor, la temperatura, la artrosis y ya.
Entonces, la primera que vamos a evaluar va a ser el tacto. Yo le voy a realizar al paciente estímulos de manera simétrica y él me va a decir si percibe algo. ¿Pueden cerrar los ojos, por favor? Sí. 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 Así podemos evaluar el tacto. La siguiente que podemos realizar van a ser las terminaciones dolorosas. Entonces, con una superficie puntiaguda yo le voy a tocar al paciente y él va a decir si percibe dolor. Puede cerrar los ojos y me va a indicar cuando perciba dolor, por favor. Y así podemos evaluar la sensibilidad del dolor. La siguiente prueba de sensibilidad va a ser la de la temperatura. Voy a colocar en el paciente igual de manera simétrica una superficie fría y él debe de percibir si está frío o no. ¿Puedes cerrar los ojos, por favor? Me avisa cuando sienta frío. Ya. Ya. No. Ya. 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 Y así estamos evaluando las terminaciones de temperatura. La siguiente va a ser la evaluación de artrosis. Significa que yo voy a tomar los dedos del paciente y voy a colocarlos en diferentes posiciones. Ella tiene que ser capaz de decirme en qué posición se encuentra su dedo. ¿Me prestas la mano, por favor? Y puedes cerrar los ojos, por favor. Le voy a preguntar en qué posición se encuentran sus dedos y me tiene que responder. ¿Sí? Hacia arriba. Hacia abajo. Hacia arriba. Hacia abajo. Hacia arriba. Hacia abajo. Hacia arriba. Hacia abajo. Y así se evalúa la artrocinética. Y el último estímulo que vamos a realizar sobre nuestro paciente va a ser el de vibración. Entonces, yo con el diapasón lo voy a hacer vibrar una vez más en una superficie fuerte y lo tengo que colocar en las articulaciones del paciente. El paciente, un estímulo normal que va a sentir va a ser cosquilleo. Entonces, hago vibrar el diapasón, tomo la articulación del paciente, la coloco en su articulación y él tiene que percibir un cosquilleo. La siguiente prueba que sigue en la exploración neurológica va a ser la coordinación. Yo me tengo que colocar frente a mi paciente y le tengo que pedir que realice diferentes movimientos de coordinación. Para todos estos movimientos va a tener que cerrar los ojos y lo único que va a tener que hacer es mover los dedos. Entonces, ¿puedes cerrar los ojos, por favor? Con su dedo va a tocar la punta de su nariz. Con su dedo índice va a tocar la punta de su nariz. Y luego con el otro dedo. Ahora abriendo los ojos. Ahora, con los ojos abiertos va a intentar tocar su nariz y después mi dedo. Tiene que seguir mi dedo sin mover la cabeza ni nada. Primero su nariz y luego mi dedo. Ahora con la otra mano. La siguiente prueba consiste en que el paciente lo vamos a recostar en la camilla y él va a tener que, o ella va a tener que deslizar su tobillo en
la parte de enfrente de su pierna. ¿Puede acostarse, por favor? Y puede deslizar este tobillo en la pierna contraria a partir de su rodilla hasta donde inicia su pie. Sí. Ahora el contrario. Bien. Puede levantarse, por favor. La siguiente prueba es la de los movimientos alternantes rápidos. El paciente tiene que colocar sus manos sobre sus piernas y tiene que hacer movimientos alternantes rápidos hacia el mismo lugar al mismo tiempo. La siguiente prueba se llama de Fisher, lo que significa es que el paciente tiene que tocar con su pulgar todos los dedos de su mano, el resto de los dedos de su mano. Entonces, con su pulgar tiene que tocar todos los dedos de su mano. Y estas pruebas nos sirven para evaluar la coordinación de nuestro paciente. La siguiente prueba de nuestra exploración neurológica se llama marcha. Tenemos que explorar cómo el paciente va a realizar esos movimientos y ver si existe alguna anomalía con los movimientos de marcha. Entonces, puedes caminar de allá hacia acá en línea recta. Ahora de regreso, pero en talones. Ahora de regreso en puntillas. Y en tándem, un pie delante del otro. Con esta prueba podemos evaluar si el paciente está realizando la marcha de una manera anómala, por ejemplo, la marcha cerebelosa, que significa que el paciente camina como si estuviera en estado de ebriedad. Otra prueba que de igual manera se puede realizar aquí va a ser la prueba estética, que igual va a ser la prueba de Romberg. Voy a pedirle al paciente otra vez que se coloque de manera erguida, juntando los talones, y tiene que permanecer ahí durante unos segundos con los ojos abiertos y después cerrar los ojos. Aquí otra vez tenemos que evaluar que el paciente no se tambalee y tenemos que estar prevenidos por si lo hace. Ese signo de tambaleo significa que el paciente no tiene un buen equilibrio y que también existe algún problema. Entonces el paciente está bien si no tiene algún dolor en el músculo. El siguiente signo que vamos a evaluar va a ser el signo de Budinsky. Este se va a evaluar cuando yo voy a intentar levantar la cabeza del paciente y si noto algún reflejo en sus pies, ya sea que exista un doblamiento, así de esta manera, en ambos pies, se va a significar que el paciente presenta un síndrome de Budinsky. Entonces, vamos a flexionar su cabeza hacia el esternón. Y como se puede ver, no presenta ningún doblamiento en sus extremidades inferiores. Por lo tanto, el síndrome de Budinsky no se presenta en el paciente. Parte de nuestra exploración neurológica va a consistir en evaluar los músculos de nuestro paciente. La primera que se va a evaluar va a ser la fuerza. Entonces, ¿se puede sentar, por favor? La fuerza de nuestro paciente se va a evaluar con una escala, la cual se llama escala de Danitz, la cual consta de 5 puntos, bueno, de 0 a 5 puntos. 0 significa que hay fuerza nula. 1 significa que hay fuerza activa, pero no opone resistencia ni opone gravedad. El punto número 3 significa que no hay fuerza activa, pero opone resistencia y opone gravedad. El siguiente significa que hay fuerza activa que opone gravedad, pero no opone resistencia. El número 5 significa que
hay fuerza activa que opone gravedad y que opone resistencia. Entonces, ¿puede voltear acá, por favor? La primera prueba que vamos a realizar es el que yo voy a pedir al paciente que eleve los brazos de esta manera y yo voy a oponer mi fuerza hacia este movimiento. La siguiente va a ser que le voy a pedir al paciente que doble sus manos en semiflexión y yo voy a intentar jalar su brazo mientras ella lo intenta jalar en contrarresistencia. La siguiente prueba va a ser de la misma manera. La siguiente prueba es unos meniscos para rigidez local, la cual consiste en que el paciente tiene que colocar ambas manos sobre el occipucio, que es la parte posterior de la cabeza, y tiene que intentar elevar la cabeza hacia el externo de esta manera. Si el paciente tiene alguna anomalía, va a sentir dolor al momento de realizar este movimiento o va a sentir alguna irritación. Entonces podría colocar su mano e intente elevarla. Si tiene alguna incomodidad, significa que tiene rigidez, que tiene alguna meningitis. El signo de Fleming consiste en que vamos a doblar la cadera y la rodilla a 90 grados y yo voy a intentar extender su rodilla del paciente. Si el paciente presenta dolor en la parte posterior del muslo, significa que presenta alguna anomalía. Entonces puede doblar su cadera y su pie. Voy a intentar desdoblar su rodilla y me dice si siente alguna incomodidad. Entonces el paciente está bien si no tiene algún dolor en el muslo. Ahora vamos a realizar la misma maniobra pero en los pies. ¿Podrían retirarse sus zapatos, por favor? ¿Se puede recortar, por favor? Ahora vamos a pedirle al paciente que intente extender el pie. Y al revés, en la siguiente. Y así se va a evaluar la fuerza en las extremidades inferiores. La siguiente prueba que vamos a realizar es la de tono muscular, la cual vamos a observar cuando el paciente opone resistencia al movimiento de las articulaciones. Por ejemplo, puede doblar sus muñecas y doblar y extender, doblar y extender. Ahora doblar y extender su codo. Ahora con la otra. Y de la misma manera con su muñeca. Ahora con los pies. Flexione y extiende los pies. Y ahora la rodilla. Y así podemos apreciar el tono muscular. La siguiente prueba que vamos a realizar es la de trofismo. Esto significa que vamos a comparar la masa muscular de sus extremidades para ver que se encuentran en buen estado ambas. Entonces le pedimos al paciente que ponga sus manos aquí y vamos a comparar la masa muscular de ambos hombros, palpando las extremidades, igual de esta manera. Estas tres pruebas de músculo se van a llevar a cabo para evaluar si el paciente no presenta alguna atrofia, ya sea alguna
algún desgaste fibroso en las fibras musculares, por ejemplo, atrofia, hipertrofia, hipotrofia y ya. Estos reflejos se van a evaluar de 1 a 4 crucecitas. Una cruz significa que no existe reflejo. 2 cruces significa que el reflejo es normal. 3 cruces significa que hay un reflejo no patológico. Y 4 significa que hay un reflejo patológico. Entonces, el primer reflejo que vamos a revisar va a ser el bicipital, el cual es el reflejo del músculo del tendón bíceps. Al momento de yo golpear ese tendón, el paciente va a ser capaz de flexionar su antebrazo hacia el brazo. Entonces, ¿me podría prestar su brazo, por favor? Y ahí se pudo observar cómo el paciente recibió 2 crucecitas hacia nuestro reflejo, lo cual significa que tiene un reflejo normal. El siguiente reflejo que vamos a evaluar va a ser el reflejo tricipital, el cual se va a explorar el músculo tríceps en la parte posterior del brazo. Entonces, va a levantar el brazo del paciente y vamos a identificar al tendón del tríceps. Y ahí se puede apreciar el reflejo tricipital. El paciente, para poder llevar a cabo esta prueba, necesita estar totalmente relajado. El siguiente reflejo que vamos a realizar va a ser el reflejo patelar, el cual se encuentra a la altura casi de la rodilla, está un poquito más inferior. Y vamos a identificar primero el tendón. Entonces vamos a checar el reflejo del paciente. Aquí podemos apreciar que el reflejo patelar recibió 2 cruces, lo que significa que es normal.